Aquí comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Muy buenas noches, esta es una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros por la 95.5 FM Concepto. Paso los teléfonos de las vías de comunicación. En redes sociales estamos en @concepto955, Twitter, X ahora, @concepto_FM, y los mensajes déjenlos nomás en el contestador en el 4136.000. Y también paso mi Twitter, que es @Enrique Jorge, y mi celular, que es 15 44 44 49 56. Hoy vamos a tener un programa asignado por algunas cuestiones que realmente nos están conmoviendo a todos. 19 días en la búsqueda de Loan. 19 días en los cuales se han desarrollado distintas hipótesis. Algunas de ellas, como la última, la correspondiente a una señora de Laudelina, realmente cuando yo la escuché el sábado pasado me pareció, y tengo algunos cuantos años, más de 50 de abogado, me pareció directamente un disparate mayúsculo. Esta señora agregó una nueva hipótesis a las que ya teníamos, las hipótesis serias. No vamos a entrar en divagues de esoterismo ni en divagues de cultos satánicos, sino que vamos a las cosas realmente que uno puede señalar como las hipótesis probables. Las hipótesis probables se relacionan básicamente con la primera de ellas, que es la de la pérdida de Loan en el camino, en el campo, avalada por aparentemente una huella de pisada del lado derecho, una huella de pisada también del lado izquierdo, el árbol de naranja famoso donde se había desplazado desde la casa de la abuela hasta el naranjal. Después se dijo que en el naranjal no se había encontrado absolutamente, no había naranjas, y después también esta hipótesis, entonces, la de haberse el extravío de Loan en el campo, se fue desvaneciendo cuando iban pasando los días. La segunda hipótesis me parece mucho más sensata, es que Loan fue raptado para una red de trata. No sabemos si con un propósito es doloroso lo que voy a decir, de venta de un niño, o si se trató de un caso de pornografía infantil. La tercera hipótesis es la que esta señora Laudelina sostiene, que es que el chico fue atropellado y enterrado. Esta es directamente disparatada porque pasaron 19 días y hay muchos elementos que sirven para corroborar la fragilidad de esa hipótesis. Por caso, no se escucharon frenadas en el momento de que se desplazaba el vehículo y que teóricamente habría atropellado al niño de 5 años. No había rastros, ahora aparece un golpe en un guardabarro, en un paragolpe, aparece una mancha aparentemente de color de sangre en una rueda, pero todo esto ya fue peritado en su momento, tanto la camioneta que conducía un ex marino, Pérez, como su señora, que son, a mi juicio, aquellos que están más comprometidos. Esto ya tuvo un peritaje, ahora está interviniendo un doctor muy mediático, un abogado muy mediático, el doctor Fernando Burlando, pero que realmente me decían, me merecen el mayor de los conceptos, de los elogios, la tesis que él está esbozando, y que se trató de una trata y que cuando esto se complicó pudo haber tenido un desenlace fatal. Digo esto porque de entrada un señor, Antonio Benítez, es bastante complicado explicar los nombres y los apellidos porque entre ellos hay ciertas relaciones de parentesco de distintas parejas.
Este señor, cuando el chico se había extraviado por primera vez, avalado por un comisario de apellido Maciel, indicó que el chico había ido en una dirección. Ahora se demuestra que esa dirección era simplemente una operación distractiva mientras a la criatura le iban trasladando a distintos lugares, como es lo que estamos presuponiendo en este momento. La escena del crimen apareció, como suele ocurrir, recordaba el caso de la muerte de Alberto Natalio Nisman, cuando se quiere perjudicar las pruebas que pueden llegar a la verdad, se empiezan esas escenas del crimen. No pasa como en las películas americanas, que uno ve que automáticamente esa escena queda totalmente encapsulada, aislada a través de unas bandas de nylon cruzadas con rayas, de plástico cruzadas con rayas, sino que todo lo contrario, la gente, como pasó en el caso de Nisman, se desplaza alegremente sin ningún tipo de inconvenientes. Acá hubo una complicidad, sí, con por un lado, con el de la policía, y por el otro lado también hay una complicidad con algunos estamentos de la política. Esto el tiempo va a corroborarlo, pero lo que pasa es que el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Y mientras tanto el niño que todos queremos ver con vida y que todos queremos que sea restituido a su familia, que no sea sometido a estas redes tan espurias, tan miserables, tan bastardas, no sé cómo calificarlas, a estas redes, sea nuevamente reintegrado a su familia. Creo yo que esperemos que quienes tienen que intervenir, que son los fiscales, que son las autoridades federales, porque el asunto es trata ya esto excede la jurisdicción provincial, actúen con todo el esmero y la dedicación que el caso, como cualquier otro, pero en este en especial, merece. Pero para hablar de este tema tenemos en línea a el comisario general retirado de la Policía Federal, Alejandro Ñamandú, excomisario de la Policía Federal Argentina, miembro de la consultora Fidelem. Todas. Hola. Hola. No tengo retorno, no escucho absolutamente nada de lo que... Bueno, continuamos. Y me gustaría hablar con... Ah, perdón, tenemos ahora una conexión, me habían cambiado el interlocutor, con nuestro responsable de Radio Concepto de Corrientes Capital, FM 104.1, Javier Aguirre. Pensé que teníamos primero en línea al comisario general retirado Alejandro Ñamandú, que sé que está de viaje en estos momentos y va a ser quizás un poco difícil conectarnos con él. Buenas tardes, Javier, te habla Jorge Enríquez de acá de Buenos Aires, FM Concepto 95.5. Estábamos hablando... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, tenemos un anochecer, te diría casi primaveral, después de algunos días y noches muy, muy fríos aquí en Corrientes Capital y en toda la provincia. Y te podría decir un anochecer tranquilo, ¿no? Porque el anochecer de ayer fue un anochecer atípico en la capital de la provincia de Corrientes. Para aquellos quienes no conocen la Ciudad de Corrientes tiene algo así como 600.000 habitantes y no se caracteriza por ser una comunidad, una ciudadanía de salir a la calle a protestar o a manifestar su indignación, su enojo, ¿no? Bueno, esto pareciera ser que empezó a cambiar, atravesado por esta situación en la cual nos pone el caso Loan, que Jorge muy bien lo relatabas y los describías con respecto a los últimos hechos que han ocurrido, ¿no? La marcha ayer frente a Casa de Gobierno y frente a la residencia oficial del gobernador Gustavo Valdés, ubicada sobre la avenida General
San Martín, la avenida costanera que está sobre la ribera del río Paraná, fue masiva, fue algo, seguramente muchos de nuestros oyentes lo habrán visto por la televisión, pero hacía muchos años que no se veía una movilización espontánea por parte de la ciudadanía para pedir el esclarecimiento de este hecho, que es justamente lo que no abunda, ¿no? Por estos elementos que tú comentabas al comienzo del programa, y donde pareciera ser que entramos en un cono de sombras de este caso, porque se podría decir las últimas novedades que hubo en la jornada de hoy es que este testimonio de Laudelina, la tía paterna del niño Loan, fue desmentida una vez más, en este caso por una señora que se llama Camila, que es prima de Loan. Dijo que todo lo que había declarado esta señora el pasado viernes en una fiscalía de la ciudad de Corrientes es todo mentira, que nunca hubo la presencia de un vehículo, que el niño nunca fue atropellado o lastimado con ese vehículo. Esto ocurrió hoy al mediodía en la ciudad de Goya, en la Fiscalía Federal de Goya, y extrañamente, agrego a los datos que tú comentabas, la jueza federal todavía no hace, Cristina Fernández Pouso, no hace lugar al pedido de los fiscales federales para que preste declaración esta señora, ¿no? Laudelina, tiene un nombre muy novelesco, ¿no? Además, claro, esas novelas de García Márquez, ¿no? Exacto. Bueno, los fiscales habían pedido la intervención de esta, la detención de esta señora, ya lo habían pedido el sábado, la jueza lo rechazó, y hoy, ayer lunes, habían pedido nuevamente, ya no la detención, sino que la llama a declarar, cosa que hasta ahora no ocurrió. Esta jueza federal de Goya tiene una característica que es la de no hablar, es muy poco reacia a hablar con los medios, a pesar de que fue periodista en algún momento, hace muchos años, fue periodista en un diario de aquí de la ciudad de Corrientes, el diario Libertador, creo que era cuando todavía estaba estudiando Derecho. Pero bueno, quería comentarte lo de la convocatoria de la ciudadanía, porque me parece que es algo que sale un poquito de lo meramente judicial, que por ahí también vos lo decías muy bien, pierde un poco a la gente en todos estos vericuetos judiciales y policiales de peritaje, porque lamentablemente mañana vamos a llegar al día número 20 y no hay ningún tipo de certezas en el caso, ¿no? Hay mucha más oscuridad que claridad, y pareciera ser lo que ocurrió el pasado sábado 29 de junio a las 11:38 de la mañana, cuando el gobernador Gustavo Valdés, a través de su Twitter, dijo: tenemos novedades del caso Loan que ayudarían a esclarecer el hecho. Todos nos esperanzamos en que estábamos llegando al esclarecimiento de este hecho, sea cual sea la definición, ¿no? El desenlace. Todos esperamos que sea el desenlace que todos queremos, es que este niño aparezca con vida y vuelva con su familia biológica. Y en definitiva, después, 50 minutos después, a las 12:28 del mediodía, el gobernador Valdés vuelve a tuitear y ahí revela parte en potencial, es decir, él dice: esta señora Laudelina Peña habría dicho que al chico lo va a atropellar. Bueno, y a partir de ahí se genera todo lo que se generó, ¿no? ¿Por qué también remarco esto, Jorge, lo de los twitters del gobernador de la provincia? Porque fue lo que más irritó la paciencia de la ciudadanía, que ya venía un poco cansada, ya hacían 2 semanas que no se sabía nada es como que no había avances en la causa, y bueno, estos twitters oficiales, reitero, del gobernador, no es de cualquier funcionario, no es del titular del Poder Ejecutivo de nuestra provincia, que parecía que echaban luz al caso, y bueno, después se enmarañó todo. Todos tus colegas, Jorge, que intervienen en este caso coinciden contigo, que la declaración de esta tía paterna que dijo que el niño fue atropellado, y que también es difuso porque no se sabe bien el contenido de la declaración, si fue atropellado, no se sabe si lo llevaron a un centro asistencial para atenderlo o qué hicieron con el niño después de atropellarlo. Eso también no está muy claro en la declaración, porque no tenemos acceso a la declaración, no todo es por trascendidos, los mismos trascendidos que había dado a conocer el gobernador el pasado sábado 29 de junio a las 12:28 del mediodía con su último tuit, porque a partir de allí no tuiteó más nada el mandatario provincial.
Se esperaba que para el día de hoy se conocieran los resultados de los peritajes a la camioneta. Esto también fue un trascendido. Yo creo que no va a ser así, van a pasar muchos días para que sepamos si realmente esa sangre que dicen haber encontrado en la carrocería de esa camioneta Ford Ranger es humana y pertenece al niño Logan Peña. También se está a la espera de los peritajes de algo así como 20 teléfonos celulares que son de todos los involucrados en el caso, de los 6 detenidos. Recordemos que hay 6 personas detenidas. De esas 6 personas, 4 son del círculo familiar cercano a Logan. Así que me parece que para saber el resultado de los peritajes todavía van a faltar bastante días más. Hoy no hay marcha aquí en la ciudad de Corrientes. Agrego que la marcha de la ciudad de Corrientes ayer a esta hora se replicó en 15 ciudades del interior de la provincia y reitero, con mucha gente, algo realmente inaudito en la provincia de Corrientes que desde hace muchos años no se veía. No, y sobre todo los que conocemos un poco, yo he estado el enero pasado, no el anterior, el del 2023, un enero muy tórrido. La gente es de movilizarse, pero de movilizarse para ir a la vera del río con sus mesitas y con los que no conocen, es una costanera muy amigable, con lugares donde realmente yo me sorprendía con otros amigos diputados, colegas en ese momento que estábamos, y que le preguntamos si no tenían temor por hechos de inseguridad, aunque estuvieran en un lugar iluminado, con todas las garantías, siempre aparecen arrebatadores o para nada. O sea, realmente, y la casa del gobernador, lo recuerdo perfectamente porque estuve en la casa del gobernador justamente, es enfrente es ahí mismo en la que creo que también están ahí cerca las residencias de los ministros, ¿no? Sí, justamente la residencia oficial se llama Residencia Oficial 1, el número hace referencia a que es la residencia del titular del Poder Ejecutivo, y en esa misma cuadra, siempre sobre la avenida, sobre el bulevar que da a la ribera del río Paraná, están a sus principales ministros, está del secretario general de la Gobernación, a ver, ahora no voy a recordar los cargos, pero sí, creo que está el del ministro de Gobierno también. Bueno, te agrego un dato más, otra novedad colateral al caso es que hoy a la mañana, antes del mediodía, alrededor de las 11 de la mañana, se formalizó un pedido de los legisladores provinciales de la oposición, que son minoría absoluta aquí en Corrientes, no son muy pocos, pero bueno, formalizaron un pedido para que el gobernador los restituya, los eche básicamente, a los 2 ministros, al de Seguridad, Buenaventura Duarte, y a Jorge López Simoni, quien es el ministro de Justicia. Piden que los saquen de su cargo porque, además, esto estoy reproduciendo los testimonios de los legisladores, ¿no? Además de haber actuado mal en este proceso de este caso, ellos entienden de que están entorpeciendo la investigación, así que bueno, eso también se suma a este caso, ¿no? Y mira, Jorge, te comento algo con respecto a lo que vos decías de que la gente, bueno, en esta época no, porque hace un poco de frío, ¿no? Sí. Pero que la gente sale y va a la costanera. Vos sabés que en los últimos días, y esto también sería bueno que lo hables con algún especialista, de hecho el ex comisario Alejandro Ñamandú seguramente te puede tirar alguna data con respecto a eso, es que hay una sensación, yo no quiero utilizar el término paranoia, pero hay un poco de eso desde que este caso nos está atravesando, de que la gente, por ejemplo, no quiere dejar a sus chicos solos mucho tiempo en la calle o en las plazas. Pero es muy lógico eso. A mí me pasa yo tengo 2 nietos de 5 años y que el otro día estábamos en una reunión social en un country donde yo tengo una casa ahí de fin de semana y de repente un nieto mío dejó de estar, no lo encontraba, estaba en medio de la gente, pero yo no lo encontraba, era un cumpleaños de un amigo, y me angustié en ese momento como no me hubiera angustiado, y era toda gente amiga, toda gente, claro. Porque esto te produce eso, pero es muy lógico que ocurra esto. Yo lo que te quería comentar es cuando yo escuché la declaración de Laudelina, yo dije, bueno, si este chico, primero que es un disparate el fiscal provincial
que sabiendo que va, en el momento que empieza a dar su declaración, automáticamente tiene que llamar al secretario y decirle, bueno, levantemos el acta y esto pasémoselo ya, de la manera más urgente posible, por internet o por WhatsApp, al fiscal interveniente federal, porque el caso ya estaba siendo considerado como trata, y no avanzar más en la declaración, porque de ser una declaración testimonial puede llegar a incriminarse de tal forma que a partir de ese momento quede como imputada. Por otro lado, yo digo, si hay ya el caso de abandono de persona porque ella presenció eso, si a ella la extorsionaron o la amenazaron, cállate la boca. Igual yo creo que es su sobrino, y lo que tendría que haber hecho es, o los que estaban ahí, ¿qué hicieron si el chico estaba atropellado? ¿Por qué no lo llevaron a un hospital? Ahora, si lo llevaron a un hospital, ¿cómo es que no preguntaron todavía los investigadores a qué hospital fue remitido, en qué hospital, dónde está la constancia, qué tipo de accidente tenía, por qué, cuál fue la patología, cómo fue tratado? Y después, si esto fue así, ¿dónde fue el cuerpo? ¿Lo enterraron entonces? Me parece que es todo tan macabro y tan increíble. Ahora empiezan a peritar los teléfonos. Hoy es el día 19 de búsqueda. Hoy empiezan recién a peritar los teléfonos, en estos momentos. Me parece que estamos llegando tarde. Y yo creo que también, con todo el respeto que tengo por el gobernador, por Gustavo Valdés, yo creo que cuando yo vi el tuit de él, me pareció un poco apresurado, porque además hay que dejar intervenir a la justicia, yo digo, porque por ahí se pueden desbaratar pruebas, gente que está bajo secreto, el secreto de sumario puede tener acceso a información. Yo creo que a lo mejor lo quiero comprender, porque una vez cuando le agarra la angustia tan grande de decir tengo que dar alguna respuesta rápida, pero acá, por ejemplo, las autoridades federales tendrían que haber lanzado un alerta Sofía. Hay una ley que establece cuando se desaparece un chico una alerta Sofía, y eso ya no es responsabilidad del gobernador. Yo no creo que hay también algunos puntos que va a haber que aclarar por el caso por empezar, el comisario Maciel, que claramente ahora también ahora quieren hacer la prueba del luminol. 19 días después la hacen, y 19 días después ya han desaparecido. Si el auto fue lavado, y fue lavado seguramente con alguna técnica especial, las manchas desaparecieron. Ahora parece ser que el luminol, yo no sabía, no tiene eficacia cuando se hace en lugares que están, había lugares donde hay una intensidad lumínica muy fuerte, por eso emplean ahora otro que se llama Blue Star, que es un químico que es luminífico, o sea que puede resistir no estar en solamente oscuras. Yo he visto en las películas que cuando ponen, y lo he visto no solo en las películas, en la vida real, el luminol se hace cerrando la habitación y totalmente oscura, porque tiene que dar un efecto de contraste. Por eso todas estas cuestiones, yo imagino que el trabajo que tendrás vos como periodista ahí debe ser arduo para poder, porque yo que lo miro de lejos, digo, por lo que comentan la televisión y comentan los distintos analistas, yo lo veo de una manera como que es muy difícil desentrañar todo esto, Claro, o a lo mejor si hubiéramos seguido una hipótesis desde el comienzo de trata y se hubiera enfocado a esto, y se hubieran bloqueado todas las fronteras, especialmente la frontera de nuestro país con los países lindantes, que son fronteras muy lábiles, quizás la cosa hubiera sido distinta. Perdóname que te interrumpí. Sí, no, te decía que, bueno, justamente eso es lo difícil, porque a los periodistas nos piden certezas, ¿no? y justamente certeza es lo que no abunda en este tipo de casos muy complejos. Comparto contigo eso que decís, también hay mucha flaqueza en la investigación, tanto en el fuero provincial como en el fuero federal. Tampoco se entiende por qué se demora tanto la jueza en llamarla a declarar a esta señora, la tía paterna de Loan, la que había lanzado el pasado viernes esta hipótesis del atropellamiento, ¿no? Sí, la verdad que
porque realmente pasaron, en estos casos además me parece que se trabaja sábado. Yo he trabajado en un juzgado allá a lo lejos ese tiempo, pero se trabaja a una velocidad. Por empezar, hay guardias permanentes. A mí alguna vez me decían, tenés que venir el sábado a las 8 de la noche. Iba el sábado a las 8 de la noche, era un pinche, ¿eh? Y estaba el juez, estaba el secretario, porque vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Que el tiempo que pasa, la verdad que se aleja, ¿no? Sí, sí. Mañana entramos en el día número 20. Bueno, también lo mencionaste hoy en el comentario del inicio del programa, está aquí en la provincia de Atacurriba Fernando Burlando. Bueno, hizo muchas declaraciones allí en la zona donde se perdió Loan. De todas las cosas que dijo, me quedó rebotando en la cabeza algo. Dijo que había muy pocos efectivos allí en la zona buscando o haciendo rastrillaje. Dio a entender como que nos estaban haciendo ya los rastrillajes en esa zona, ¿no? Dijo algo así, textualmente dijo, no hay policías, todos se fueron, ¿no? Y después dijo que la investigación está como desconcertada. Y más allá de esta apreciación de Burlando, yo te digo que es más o menos lo que se percibe desde afuera, ¿no? Más allá de todas estas desprolijidades que mencionamos al comienzo, hay como la sensación de parate en la investigación, una cosa así. Sí, tal cual. Más allá de todas estas cuestiones que están pendientes, ¿no? Los peritajes. E insisto, ahora, a ver, cómo separar la paja del trigo, cómo saber cuál es realmente cierto esos peritajes, si no fueron manipulados, si no se degradaron con el pasar del tiempo, ¿no? Esto que lo explicaba técnicamente, que cuanto más tiempo pasa, más se degradan las pruebas, ¿no? Tal cual. Te agradezco infinitamente y aprecio tu enorme profesionalidad. Nos vamos a conocer en algún momento y la verdad que el informe que has dado ha sido muy exhaustivo. Y bueno, te seguiremos llamando desde acá, desde nuestro programa, esperemos que por cosas más lindas, para hablar de esa ciudad tan linda que es donde vivís. Que en los próximos días podamos llegar a una resolución y positiva a este caso, ¿no? Eso es lo que todos, el deseo de todos. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Fue Javier Aguirre, periodista responsable de Concepto Corrientes Capital, FM 104.1, repetidora de Concepto FM 95.5, un excelente y muy sesudo informe. Vamos a una pausa y cuando volvamos, más entre ustedes y nosotros. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Después del tratamiento de este caso tan triste, tan doloroso, que ha puesto en vilo a toda la ciudadanía, y yo creo que esto ha sido muy positivo que le diera tanta difusión los medios. Por supuesto, los medios en su enorme mayoría lo han hecho sin amarillismo, siempre hay alguna excepción, pero es muy positivo en cuanto a que desnuda, a que pone en carne viva lo que es el tema de la trata de niños, el tema, y no hablemos ya de otras cuestiones como venta de órganos, pornografía infantil, etcétera, que nos hacen a todos, padres, abuelos, poner en estado de alerta porque vivimos en una sociedad donde lamentablemente estas situaciones a veces son bastante más comunes de lo que uno piensa. Toda esa zona de la Mesopotamia, Misiones, Chaco, argentino, Formosa, Corrientes, son zonas donde, por lo que decía antes, fronteras tan lábiles permiten, y una autopista de 3.800 kilómetros de largo, me refiero a la hidrovía, que no tienen ningún tipo de control, permiten que
se pueda prestar a este tipo de delitos que forman parte de otros delitos como el lavado de dinero, el crimen organizado, el terrorismo. Pensemos que hay, y por supuesto el narcotráfico, ¿no? Ni qué decir. Estamos hablando de delitos que realmente son aberrantes y que no ha habido un control. No es culpa de este gobierno, sino que es culpa de muchos años de desgobierno, de dejar que las fronteras fueran tan frágiles, bajo un falso garantismo que en la práctica es la eliminación de todo derecho punitivo, porque garantistas somos todos nosotros, queremos las garantías que le otorga la Constitución Nacional a todos los habitantes de este bendito suelo, pero infectado por las teorías afaronianas, ese garantismo se transformó en la abolición de todo derecho punitivo. Pasemos a otro tema. El riesgo país sigue subiendo por la caída de bonos y por las dudas que hoy tienen los mercados. Hoy se tranquilizó un poco este estrés que tenía el mercado financiero, afortunadamente, y de este tema vamos a hablar con algún especialista en materia económica en breves momentos. Mientras tanto, quería hacer una reflexión acerca de algo que alguna vez hemos comentado, la oposición de Javier Milei. Hay dos tipos de oposición, una oposición obstruccionista y una oposición que es crítica, pero que colabora con el gobierno, no colaboracionismo, sino colaborar en el buen sentido. Colaborar en el buen sentido significa una oposición constructiva, una oposición que no es ni cerril ni servil. Ni cerril porque no se encierra de una manera tal que se torne impermeable ante cualquier tipo de diálogo o de consenso al que se puede arribar, y tampoco es servil porque tampoco va atrás como un perrito faldero del gobierno, porque al Juntos por el Cambio no le votaron eso, no lo votaron ni para ser, repito, oposición cerril ni oposición servil, sino para ser una auténtica oposición que sirva para construir cuando se llega a un consenso y criticar cuando advierte que algunas cuestiones no están bien. La caja de herramientas que obtuvo el presidente de la República le permite ahora desplegar todas las políticas que enarboló durante la campaña electoral. Ocurre que en estos días el impacto que pensamos que iba a tener en los mercados no se ha venido dando, y no se ha venido dando justamente porque entiendo que a lo mejor quizás puede ser que se demoró un poco la sanción, que fue culpa evidentemente del sector kirchnerista, todavía nostálgico del club del helicóptero que no lo pudo hacer funcionar en esta emergencia, pero también porque todo el mundo pensó que después de la estabilidad monetaria iba a venir una apertura comercial, financiera, cambiaria, y esto no se plasmó. Y también vemos que un día viernes que hagan algún tipo de anuncios, nada más y nada menos que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, no es bueno para los mercados, sobre todo en un país que sabe que las malas noticias muchas veces cuando se pretende instaurar un feriado bancario se dan en las vísperas de un fin de semana. Pero tenemos ya en línea a alguien que realmente es un excelente periodista económico, pero que aparte tiene unos solidísimos conocimientos en la materia, y que nos va a comentar un poco de que por qué en la fase 2 del plan Milei está arrancando con unos mercados que están tan estresados. Hola Gustavo, queremos conocer tu opinión al respecto. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches, un placer nuevamente estar en contacto con ustedes, ¿sí? Exacto, te dijimos que siempre vos sos nuestro economista de cabecera. Está bien, no quiero usurpar títulos, no tengo el papel colgado en la pared que diga soy economista, pero me animo igual, por así decirlo. Quizás sabes más, en la materia. Quizás sabes más que muchos economistas, porque no además sé, pero lo palpás no en
en la confortable calidez de un laboratorio, sino en la fría y dura realidad de... Está muy bien, simplemente quería hacer esa aclaración para evitar malentendidos, pero no, sí, Jorge, tenés razón. La verdad que hay sé como que se... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perdón. No, te decía que se enrareció un poquito el clima en el último mes, te diría yo. Hay de todo un poco. Los dólares que no terminan de aparecer en el volumen que se esperaba, un dato simplemente, en los 6 primeros meses de este año se liquidó la misma cantidad de dólares que en los 6 primeros meses del año pasado. El año pasado hubo sequía, recordemos, y este año hubo bueno, justamente como no hubo sequía, más producción, los precios bajaron, pero la casualidad da que se liquidaron 11.000 millones de dólares en 6 meses del año pasado y la misma cantidad exacta en 6 meses de este año. Lo bueno, si se quiere mirar la mitad llena del vaso, es que hay guardados en el campo o en los silos o donde uno quiera cerca de 13.000 millones de dólares. Así que bueno, eso es repito, una buena noticia si uno espera que eso finalmente termine de aparecer en algún momento. Pero bueno, tal vez el gobierno o el equipo económico se le dio vuelta a la taba de las herramientas que le dieron mucho éxito en los primeros 6 meses, que fue una fuerte baja de las tasas de interés y clavar el dólar en el 2%, en una devaluación del 2%. ¿Por qué digo que se le dio vuelta a la taba? Ese 2% de devaluación le sirvió muchísimo para anclar la inflación, que bajó de un 25% en diciembre a un 4.2% en mayo, y veremos en julio tal vez haya un leve rebote. Pero la fuerte baja de tasas de interés también tiene un efecto hoy, entre comillas, perjudicial para el gobierno, porque ¿qué pasa? Quienes necesitan capital de trabajo no tienen la necesidad de vender dólares o granos de soja, para el caso es lo mismo, porque dicen, me puedo financiar muy barato en pesos y también me puedo financiar muy barato en dólares, pero lo que está ocurriendo es que hay pesos muy baratos para los productores, para los que necesiten financiar capital de trabajo, entonces aprovechan las tasas de interés bajas para resguardar su patrimonio en granos y esperar eventualmente que esos granos se puedan vender a un precio mejor más adelante. Así que en ese sentido te digo que lo que funcionó bien hasta hace unas semanas, hoy ya por ahí le empieza a jugar en contra al gobierno. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, se instala en este contexto la necesidad, por decirlo así, que muchos ven en que el gobierno tiene que apurar la salida del cepo, ampliar o profundizar el crawling peg a una tasa mayor al 2% mensual, y en esa discusión están trenzados los economistas. Algunos dicen que sería una locura abrir el cepo en estas condiciones, otros que hacerlo parcial, y otros que habría que el Fondo Monetario se decida a poner plata para reforzar las reservas del Banco Central, que hoy obviamente no están en capacidad de resistir ninguna turbulencia más o menos grande del tipo de cambio. A favor del gobierno, ha construido un colchón importante, un amortiguador, si queremos, que es el superávit fiscal. Guste o no, es una corrida cambiaria, es una cosa con superávit fiscal y otra sin superávit fiscal. Bueno, hay que solucionar el problema de los pasivos del Banco Central, que obligan a uno y al Banco Central a seguir emitiendo pesos para pagar los intereses de esos depósitos que hacen los bancos en el propio Banco Central, que es lo que se empieza a desarmar en estos días a partir de los anuncios del lunes. Es verdad que fueron anuncios extremadamente técnicos que dejan con poco a quienes creen que cuando el ministro de Economía aparece en la televisión acompañado ni más ni menos que por el presidente del Banco Central, se podían venir anuncios más grandes, con más peso específico, con más volumen, pero bueno, eso no ocurrió, y bueno, y por eso estamos en este momento con estas turbulencias que mal que nos pese, o mejor dicho,
¿cómo decirlo? Son anuncios que los de indicar que no se va a devaluar generalmente terminan jugando en contra de quien los hace, y eso tenemos sobrada experiencia en la Argentina, y esa situación encontrando en este momento, Jorge. Exactamente. Yo cuando escucho esos anuncios, no se va a devaluar, me vienen a la memoria algunas frases como el que puesta el dólar, el que puesta el dólar por eso pierde. hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en días como estos. Hay que tener mucho cuidado. Yo le reconozco al presidente, al ministro de Economía, sobre todo al presidente del Banco Central, un nivel de no sé, no me sale una palabra mejor que profesionalismo. Profesionalismo y didácticos, o sea, se entiende lo que dicen. Si bien es técnico, se entiende lo que dicen. Sí, y lo exactamente. Con mucho aplomo lo explican. Bausili en eso me parece que es brillante. Pero bueno, no alcanza solo con las palabras y con el aplomo. También los mercados juegan todos los... ¿no? Y bueno, y hoy están jugando de esta manera, Jorge. No, una buena noticia que escribir en mi celular de la consultora de Castiglioni, de María Castiglioni, de mensual, de junio, estaría ubicada en el 4.9 para la región Gran Buenos Aires. Es levemente superior a mayo y al 4,3 que informó el INDEC para esa región. Pero es una suba totalmente tolerable, por decir así, o sea, en este contexto. No es un disparo, o sea que yo pensaba, porque incluso más, creo que el presidente llegó a hablar que podía pasar los 5 puntos largamente en algún momento. Sí, yo creo que el fiel de la balanza está alrededor del 5%, tal vez un poquitito para abajo, como acabas de decir vos, o tal vez un poquitito para arriba. No debería ser grave que ese escaloncito ascendente en una tendencia claramente descendente que está mostrando el índice de precios. Y repito, si el gobierno no se corre 1 centímetro de su dogmática posición, en el buen sentido, le digo, a favor del superávit fiscal, no debería preocupar. No, yo creo que sería un error, por eso, por más como dijo Adorni, creo que fue hoy, o dijo Luis Caputo, no vamos a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Me parece que si el gobierno diera un paso atrás, la sensación que daría sería, la verdad, muy dolorosa. La clave me parece que es insistir en esto. Habrá que ver si hay sectores que empiezan a mostrar signos, hablo de la actividad, ¿no? De la actividad económica, si hay sectores que empiezan a mostrar que el piso de la recesión quedó atrás y bueno, y esperar que siga bajando la inflación, como para que el terreno para la apertura del cepo, una vez que se depure el Banco Central, el balance del Banco Central, bueno, sea un poco más con los riesgos acotados. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que el rumbo está, y me parece que los cimbronazos era lógico que ocurrieran. La gente, la verdad, que piensa que la varita mágica de la ley base se iba a solucionar todo. Y la ley base es una herramienta. Se pierde la perspectiva también de que pasaron nada más que 7 meses. Sí, no, todavía ni siquiera eso, pero ni siquiera ya estamos entrando en el 7º mes, pero lo que yo veo es que, bueno, cuando hablan del cepo, yo digo, durante 4 años, está bien, todos queríamos salir rápido, pero durante 4 años no solo se bancaron el cepo, sino que se bancaron el desastre económico que fue el gobierno de Fernández, Massa y Cristina. Entonces me parece que hay que darle... Y no fue tan fuerte, y tampoco es porque quizás el lunes, ayer fue el día más que más convulsionó a la gente. Si ahí el gobierno reculaba, me parece que íbamos a estar en problemas. Por eso lo hicieron bien enseguida. Esto hay que mirar día a día. Una vez que se empiecen a plasmar la nueva estrategia monetaria, veremos qué impacto tiene. Y bueno, y hay que ver si también algo que ya se está insinuando, que es una recuperación de la demanda de crédito por parte de empresas y particulares, eso también va a ayudar a que el balance del Banco Central se vaya limpiando de manera virtuosa, es decir, que los bancos retiren pesos no para comprar deuda del Tesoro, sino porque necesitan para prestárselos a sus clientes. Eso me parece que sería lo más virtuoso que podría ocurrir de ahora en adelante. Exactamente. Muchísimas gracias. Siempre tan claro, Gustavo, y siempre, por eso mismo, te vamos a seguir molestando.
Bueno, un abrazo enorme. grande. Gracias, hasta Adiós. luego. Y nosotros seguimos con el tema que habíamos empezado a esbozar, que era el tema de la situación de la oposición que hoy encabeza esa oposición constructiva, esa oposición dispuesta a colaborar, lo que no es colaboracionismo, porque el colaboracionismo evoca momentos muy dramáticos de la historia universal. El día jueves se va a producir la convocatoria a la conformación de las nuevas autoridades de la Asamblea de PRO. Yo quiero decir que mucha gente a veces me pregunta, Juntos por el Cambio ya se rompió 1000 pedazos y lamentablemente para los que piensan esto debo decir que no. ¿Y por qué le debo decir que no? Porque está quizás con la visión siempre centralista, siempre basada en una concepción de no entender que este es un país federal, que este no es un país unitario. Entonces la gente no comprende que Juntos por el Cambio sigue vigente en muchas provincias donde la fórmula que ganó las elecciones es una fórmula que está compuesta por un gobernador de un signo de esa alianza que es Juntos por el Cambio y lo acompaña un vicegobernador del otro signo de la misma alianza. Por caso me viene a la memoria Nacho Torres y Gustavo Mena en la provincia de Chubut. Gustavo Mena es el vicegobernador radical, el gobernador Nacho Torres PRO. Al revés, en Mendoza, Alfredo Cornejo es gobernador radical, Eve Casado es vicegobernadora, pertenece al PRO. Y así podría decir en todas las provincias exactamente lo mismo. El caso de Corrientes, el caso de, con alguna diferencia en Corrientes, porque no es PRO exactamente, pero es un partido aliado al PRO, el Partido Liberal Autonomista. Podríamos decir lo mismo que sucede con Puyaro y Gisela Scaglia en Santa Fe, y en todos los 10 distritos donde gobierna Juntos por el Cambio es así. O sea que ahí no se ha roto la alianza, como tampoco se ha roto la alianza a la hora de votar algunas cuestiones, como pasó en la ley bases, donde mayoritariamente todo el radicalismo y todo Juntos por y todo el PRO votaron en el mismo sentido, excepto el caso de algún diputado que acompañó de algún senador que acompañó a Lustó, presidente de un partido político que yo en el caso de ello hubiera renunciado, pues soy presidente de una fuerza política donde mis diputados y los senadores que pertenecen a la misma votan absolutamente diferente de lo que yo voto o yo pretendo que se vote. Así le pasó a Lustó en la votación de la ley bases en el Senado y también con sus diputados o su diputado en la Cámara Baja. Dicho esto, y volviendo al tema del día jueves, el día jueves se va a elegir como presidenta de la convención, presidente del partido es Mauricio Macri, como presidente de la convención a Patricia Bullrich. La convención del partido del PRO no es algo menor. La convención del PRO tiene por objeto definir el marco de alianzas. Y en esto, la diferencia que hay las diferencias se basan entre quienes son leales a Macri y los feligreses de Patricia Bullrich en torno a cómo se deben posicionar frente a Milei. El dilema es si se preserva una identidad y se para, como dije yo, con una oposición cooperativa con el oficialismo, o directamente se sigue como furgón de cola de los libertarios. Causó algún escozor el tema del informe preparado por el think tank que preside María Eugenia Vidal, vinculado al PRO, que es la Fundación Pensar. Y yo creo que este think tank lo único que hizo fue hacer un informe económico, puede tener algunos puntos críticos, leales, o sea, críticas que se hacen realmente con lealtad,
no fue un informe negativo sobre el gobierno, sino que fue un estudio consistente, técnico y neutral, que era destinado a la dirigencia del PRO. Entonces me parece que muchos que se apresuran a hablar no han leído el informe de la Fundación Pensar. Me parece que sería más correcto que primero lo leyeran y después opinaran. En este marco, yo creo que también habría algunos dirigentes que pensar algo que me enseñó en mi casa mi padre y mi madre cuando era chico, que era ser agradecido. Años después, alguien me dijo, por un agradecimiento público que se hizo, me señalaba que el agradecimiento es la memoria del corazón. Muchos dirigentes tendrían que ser un poco más agradecidos con Mauricio Macri, porque quizás no hubieran llegado a las posiciones dirigenciales a las cuales arribaron si no hubiera sido porque Mauricio Macri, que formó PRO, que se retiró con el 41% en la votación, con el 41% de imagen positiva del gobierno, y eso que nos hicieron las 1001, el Club del Helicóptero estaba constantemente activándose, no lograron. Fue el primer presidente en casi un siglo que le entregó la banda en democracia a un presidente de distinto signo político, como fue el caso de Mauricio Macri Fernández y Alberto Fernández. Entonces me parece que es hora de que sean un poco más agradecidos y no lo estén atacando. Dicho esto, nos vamos, ya me están sacando del aire. Hasta el próximo martes 9 de julio, si Dios quiere. Chau. Esto fue Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5, Periodismo en FM. Encontranos en Twitch y mirá nuestra programación en vivo las 24 horas. Twitch.tv/Concepto 95.5. Sumate a nuestra comunidad. Olear, venta y alquiler. Olear, venta y alquiler. Olear, venta y